Transporte de medianoche al infierno. Nota del escritor Lengua de Brujo. Te invito a que esta historia la intentes escuchar sentado a mitad de la habitación con la luz apagada y los ojos cerrados. De esta manera podrás experimentar algo de lo que vivió el protagonista. Hay una posibilidad de que alguien más te acompañe durante este viaje. Basada en una experiencia real de un habitante de Nochistlán, Zacatecas. Soy Esteban, actualmente tengo 44 años y vivo en Nochistlán. Hace más de 25 años trabajé para una constructora en Cañadas de Obregón. Todos los días muy temprano debía levantarme a las 6 de la madrugada para poder tomar el camión rural desde Nochistlán a las 7 y llegar rayando a las 8 en punto. El trayecto no era largo, no obstante el camión tomaba un tramo de terracería y muy poco de pavimento. Eso atrasaba algo el recorrido, pero aún así me daba la oportunidad de dormir una hora más. En la constructora tenía varias amistades con las cuales convivía como mi familia. Varios eran de otros lados como Yahualica, Mezcala e incluso alguno que otro de Tepatitlán, pero el único proveniente de Nochistlán éramos Julio y yo. De vez en cuando, al salir del trabajo, Julio y yo nos regresábamos juntos. Nos hacíamos compañía para amenizar el recorrido, y después de llegar a la central, cada uno agarraba camino diferente. Nunca supe dónde vivió Julio. A pesar de los meses que trabajábamos juntos, nunca surgió esa inquietud de decir dónde vivíamos. Nochistlán no era muy grande en aquel entonces, por lo que uno podía decirle a otra persona que después nos encontraríamos. Un día se tomó la decisión de cambiar de área a Julio. Por mala fortuna, este nuevo puesto ya no coincidía con el horario de todos. Lo veíamos muy poco. Nosotros salíamos a las 6 de la tarde, pero Julio tenía que seguir trabajando hasta sabe qué horas. Y de un día a otro desapareció. Por más que hicimos esfuerzos para coincidir con él, jamás lo topamos. Pensamos que quizás tenía tanto trabajo que ya no estaba en la obra. Pero sus superiores nos comentaron que él solo dejó de ir. Trataron de contactarlo, pero no hubo éxito. Sus contactos de emergencia comentaban que no había regresado del trabajo hace 2 días. Todo fue muy raro, pues parecía que la misma tierra se lo había tragado. Duró algunos días en la nómina de la empresa y después lo quitaron, argumentando que se trató de un abandono de trabajo. A una semana de su desaparición, la mayoría se olvidó de él. Y sé que me escucharé egoísta, pero yo también lo hice a un lado. Al final de cuentas, era un compañero más que pasaba y quedaba en nuestras memorias. Y casi al día siguiente de que lo quitaron de la nómina, me promovieron a mí para estar en su lugar. Sabía lo que esto implicaba, un nuevo horario, un ritmo más pesado, pero la paga era muy buena. No me pude negar, por lo que quise comenzar lo más pronto posible. Mi trabajo nuevo consistía en ser supervisor de obra. Tenía que llegar más temprano que los demás, asignar actividades y al finalizar el día entregar resultados. Comprendí cuál fue la razón por la que Julio ya no coincidía con los demás. Al salir del trabajo tenía que correr para alcanzar la última salida de Nochistlán, que era a las 8 de la noche. Y si no la alcanzaba, podía quedarme a dormir en Cañadas de Obregón o pagar transporte que me llevara hasta allá. Pero ambas opciones eran muy caras para lo que ganaba, así que siempre me esmeré en alcanzar la última partida. Pero cierto día se me complicó bastante. No pude salir más temprano, por lo que eran las 9 de la noche y no había una ruta que me llevara. Me acerqué aún así a la parada para ver si conseguía un aventón. Pero por 1 hora no pasó ni un alma. Son rutas olvidadas por Dios a esa hora. Son muy peligrosas y la única luz que hay es la misma luna. Pensé en irme caminando en cuanto me dieron las 10 de la noche, pero me llevaría más de 8 horas, o bien podía quedarme en Temacapulín y conseguir hospedaje más económico. Pero le tenía mucho temor al bosque que se encuentra entre Cañadas de Obregón y Temacapulín. Era un lugar lleno de historias de fantasmas, nahuales y brujas. Y cuando estuve a punto de decidirme a caminar, una anciana que también estaba esperando ruta me detuvo del brazo y me dijo que no me desesperara. Dentro de poco pasaría la ruta de la medianoche a recogernos.
Yo desconocía que había una ruta más, y si era de la medianoche, era muy probable que llegara aún así a buena hora a Nochistlán. Le agradecí a la anciana, pero ella no me respondió, así que decidí quedarme a esperar a que llegara aquel camión. A los pocos minutos llegó más gente. Eso me tranquilizaba, pues sabía que no eran invenciones de la anciana y que sí llegaría el transporte. Y media hora más tarde, por fin llegó. Era un camión muy viejo, apenas le servía un faro. Dejé que subieran todos primero para al final yo preguntar al chofer si iba a Nochistlán. El chofer se rió y me dijo que, para la hora que era, tenía suerte de que pasara transporte. Lo que sea era mejor que quedarme allí esperando más tiempo. Me subí. Apenas puse un pie arriba, me di cuenta que el camión estaba oscuro por dentro. No había luz alguna. Parecía que todos tenían las cortinas cerradas, además de que por fuera no se percibía ninguna iluminación. Le quise pagar al chofer, pero se negó. Me dijo que no era necesario, pues el pago se haría hasta el final. Fui al centro del camión para buscar un lugar donde sentarme, pero para mi asombro topé con alguien que estaba parado. No podía ver de quién se trataba, solo alcanzaba a ver la silueta de su cabeza. Traté de darle la vuelta, pero estaba alguien más parado un poco más alto. No podía creer que por la hora el camión se encontraba tan lleno. Traté de hacerme espacio entre medio de quien me tapaba, pero nadie se movía. Solo parecían bultos sin vida. Por fin logré adentrarme un poco cuando el camión llegó a otra parada. Ahí aproveché a mirar la hora de mi reloj, el cual tenía una pequeña luz amarilla. La encendí y noté que eran casi las 11. Pensé que tardaría más o menos una hora en llegar a Nochistlán, y con la poca luz que emitía mi reloj, pude ver el rostro de una anciana que me observaba, o por lo menos eso creía yo, pues sus ojos eran casi blancos. Apagué la luz y luego fue nuevamente un bulto que me obstruía el paso. Por fin me hice la idea de que estaría de pie por una hora hasta llegar a mi destino, y que sería lo mejor quedarme a un lado de la puerta principal para bajar en cuanto lleguemos. Durante el camino, un olor fétido me llegó. Era insoportable, no entendía cómo nadie se molestaba. Parecía ser que alguien tenía algún animal muerto en algún asiento o debajo de ellos. Traté de identificar de dónde provenía, pero no podía ver nada. Mis ojos no se podían acostumbrar a tanta oscuridad. Después de unos minutos, logré moverme un poco más hacia el centro, con la intención de evitar ese detestable olor, pero a donde fuera se hacía más fuerte. Me estaba mareando, así que traté de distraerme un poco. Fue cuando noté que el camión pasaba por unos faros de luz que, según yo, era el ingreso al bosque de Temacapulín. Con el reflejo de los faros pude notar a algunos de los que estaban parados. Eran ancianos, jóvenes e incluso niños, pero todos tenían los ojos cerrados. Desde ahí me comenzó a dar algo de miedo, pero a un lado mío noté algo que me dejó helado. Noté que había un hombre que vestía una camisa de manga larga de color blanca, pero tenía motas de color rojo. No supe qué pensar. Si era sangre, seguro aquel hombre llegó a golpear a alguien. Traté de alejarme, pero aún era mucha la gente que estaba arriba. Decidí mantenerme allí, pero alerta por si llegaba a pasar algo. Llevábamos varias paradas, pero no veía que la gente bajara. Al contrario, subían cada vez más al camión. Lo que yo no me explicaba es cómo había tanta gente a mitad del bosque. Hasta donde yo sabía, no había nadie viviendo por esos rumbos. De chico, me habían llenado la idea de que allí solo había espíritus y gente que hacía uso de la magia negra. Por ello, le tenía mucho respeto. Tenía tanta curiosidad de saber cuánto pasó para hacerme una idea del tiempo que faltaba, pero tampoco sabía si ya habíamos salido del bosque. El camión no era muy rápido, así que decidí cerrar los ojos, al igual que todos los demás, para ver si agarraba algo de sueño. Entonces pude distinguir un olor peor que animal muerto. Era azufre, olía horrible, me ahogaba. Abrí los ojos y traté de ver si alguien más se quejaba, pero no se escuchaba que alguien dijera algo. En eso se escuchó el llanto de un niño. Le gritaba a su madre, diciéndole que no sabía dónde estaba.
Yo intentaba buscar con la mirada a su madre, pero no le respondía. Pensé que ella quizás se había bajado en algunas de las paradas del camión en medio del bosque, y un par de minutos después, una mujer comenzó a preguntar si habíamos visto a su hijo. El niño ya se había quedado callado desde hace rato, pero la mujer ahora era quien preguntaba por su hijo. El camión paró y abrió la puerta trasera, y en unos segundos la mujer ya no se volvió a escuchar. No comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, y por primera vez en toda mi vida estaba temblando de miedo. Jamás había pasado por algo así que comencé a desesperarme. Quería bajar, no me importaba si era la mitad del bosque o no, pero yo estaba completamente desesperado. Regresé hasta donde se encontraba el chofer y me acerqué a la puerta para decirle que me bajara, pero este sujeto me agarró del pecho y me empujó hacia atrás con mucha fuerza. Me dijo que la bajada solo era por atrás. Traté de hacerlo entrar en razón, pero fue inútil. Y me dijo: no es mi culpa que haya tantos pecadores y almas desaparecidas que ocupen llegar a su destino. Esto no es nada comparado con las ánimas que tengo que llevar al purgatorio. El tono de sus palabras, la forma como lo dijo, la maldad en que me lo decía, todo eso junto provocó que me desesperara más. Le rogué de rodillas para que me bajara. El chofer paró en seco el camión y abrió la puerta principal. Un olor fétido a azufre y las mismas llamas del infierno se mostraron ante mí. Aquel chofer solo me preguntó que si esa era mi parada. Le dije que no y me alejé de la puerta. Entonces el chofer me dijo que solo quedaba a que esperara mi bajada. Él ya había recogido a sus 100 almas en pena para ir a dejarlas a la puerta del infierno. Me escabullí a gatas entre los demás. Quería alejarme de allí. Golpeé a varios para que se hicieran a un lado. Entonces me di cuenta que aquel olor nauseabundo a animal muerto había regresado. Y quizás no era un animal lo que apestaba, sino la misma gente que estaba muerta sobre el camión. Algunos me pisaron y comenzaron a patear. Me di cuenta que ya estaba con el sujeto de la camisa manchada. Intenté hablarle para que me ayudara, pero aquel hombre solo parecía ignorarme. Recordé que tenía la luz de mi reloj y al encenderla me di cuenta que estaba el niño enroscado en el piso. Lo toqué y se sentía frío. Parecía que no respiraba. Y en eso pude escuchar una voz familiar muy cerca de mí. Me hablaba por mi nombre. Yo sabía que la había escuchado en algún lado, pero no recordaba dónde. Hasta que me dijo: no he visto a mi familia. Sácame de aquí. Se trataba de Julio. Le hablé varias veces y me respondía. Por fin sentí que había un rayo de luz de esperanza en ese horrible lugar. Por más que siguiera su voz o la escuchara a un lado mío, no lo encontraba. Me levantaba para observar a mi alrededor. Él seguía hablándome, diciéndome que extrañaba a su mujer y a sus hijos. Faltaba muy poco para llegar a la puerta trasera, y cuando estuve a punto de dar el último paso, una mano me tomó del hombro y desde la oscuridad me decía que no podía irme. Entonces alguien me tomó de la camisa y me repitió lo mismo. Hice mucho esfuerzo para retirarme de aquellas garras, y por más que lo intentaba, eran cada vez más fuertes. Entonces alguien más golpeó por mí la puerta pidiendo la parada. No supe quién era por lo oscuro, pero su voz sonaba igual a la de mi difunto padre. Él dijo que yo aún no estaba muerto y que esta no era mi ruta. El camión paró y abrió las puertas. Quienes no me dejaban bajar me soltaron rápidamente. Bajé como pude del camión y caí de costado sobre el asfalto. Apenas podía con mi cuerpo. Sentía la noche y el aire frío a mi alrededor. Sin duda, estaba en un lugar muy diferente. Logré ver que un carro se acercaba hasta donde yo estaba. Le hice señas y se detuvo. Le mentí, diciéndole que el camión se descompuso y que me urgía llegar a Nochistlán. El señor me permitió subir al carro. Me decía que era dueño de una sucursal allí, así que se dirigía a donde mismo. Le agradecí el gesto y la confianza que me dio. No tardamos ni 5 minutos en llegar a Nochistlán. No fui a trabajar por 2 días, y cuando me presenté fue para pedir que me regresaran a mi anterior puesto. No quería volver a pasar por lo mismo,
sobre todo porque no pagué con dinero. Aún me sigo cuestionando qué fue lo que se cobraron. Además, creo que Julio tampoco logró pagar. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.